Muy bien, ¿listos para estudiar la palabra? Y vamos a estudiar ¿en dónde? En Efesios y en Colosenses. Pues en ambos dos. No lo vamos a leer porque ya lo memorizamos, ¿verdad? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí tenemos dos instrucciones de Pablo en libros de la Biblia, en cartas de Pablo, que son, en las cartas de Pablo que son muy parecidas en su contenido. ¿Ya? La carta de Efesios y la carta de Colosenses son cartas reconocidas porque son muy parecidas en su contenido. Y vean qué curioso, porque justamente en esta instrucción también se parecen, ¿no? Con palabras distintas se dice más o menos lo mismo, aunque las ideas se pueden, las ideas son aclaradas en uno y en otro, ¿no? Así es que por eso vamos a ver la instrucción de Pablo en estas dos cartas, en Efesios y en Colosenses. ¿Por qué Pablo habrá dicho esto? ¿Por qué era tan importante hablar a los padres en este sentido? Recordemos que en Efesios esta instrucción de los padres hacia los hijos es parte del principio que Pablo expresa en el capítulo 5, versículo 21, Efesios 5, 21. El principio del sometimiento mutuo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Así es que esta instrucción que está dando Pablo a los padres entra dentro del principio del sometimiento mutuo. ¿Qué nos enseña ese principio? Nos enseña que dentro de cualquier relación, dentro de todo tipo de relación, los unos se deben someter a los otros. Eso quiere decir, los hijos a los padres a los hijos, los esposos a las esposas a los esposos, los amos a los obreros, los obreros a los amos, los gobernadores a los gobernados, los gobernados a los gobernadores. Eso quiere decir, cada quien debe cumplir su responsabilidad, sus roles, sus responsabilidades dentro de cada relación. Si ambos cumplen con su responsabilidad, ¿qué va a suceder? A todos les va bien, a todos les va bien. Esta instrucción a los padres está precedida, y ya habíamos memorizado esto antes, ¿se acuerdan? En donde los padres memorizaron lo que le tocaba a los hijos y los hijos a los padres, ya lo habíamos memorizado Bueno, el de Efesios, el de Colosenses no. Entonces esta instrucción a los padres está precedida de una instrucción a los hijos, que era: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces Pablo ya le estuvo hablando a los padres, a los hijos, lo que les corresponde hacer. Los hijos deben honrar y obedecer a los padres, porque eso es justo. Pero luego viene la instrucción a los padres. Dentro de este principio del sometimiento mutuo, los hijos aprenden a honrar a los padres, pero los padres, ¿qué deben hacer? Ahí viene la parte de los padres. Lo que los padres tienen que hacer en esta relación para someterse a sus hijos, o sea, cumplir su responsabilidad para con ellos. Es una parte importantísima. Ahora, el apóstol Pablo le habla aquí a los padres en masculino, pater, que es una palabra en masculino. Y algunos dirán, bueno, eso quiere decir que aquí nada más le va a hablar a los papás masculinos, no a las mamás. Algunos predican así. Yo pienso que no, que es genérico. En el versículo 1 se habló a los padres, dice: hijos, obedeced a vuestros padres, y ahí no es la palabra pater, sino la palabra goneus, que significa el que te engendró. Hijos, obedezcan a los que los engendraron, es otra palabra griega. Pero luego en el versículo 2 dice: honra a tu pater y a tu meter, que es a tu padre y a tu madre, específicamente masculino y femenino. La palabra pater es muy interesante, porque es una palabra que significa
¿Saben lo que significa padre? Que viene del griego pater. Significa uno que nutre, sustenta y protege. Eso significa un padre. Es uno que nutre, sustenta y protege. O sea que desde la misma definición de la palabra ya nos está diciendo cuál es la función de los padres. Debe nutrir, sustentar y proteger a los que están a su cargo. Yo creo que es el pater, aunque venga en masculino, es genérico, aunque lo cierto es que también en aquella época los padres estaban muy ausentes en la educación de los hijos. Hoy en día no son los padres los ausentes, hoy en día son ambos. Años atrás sí, años atrás el papá era el ausente, se iba a trabajar, luego se iba con los cuates, nunca estaba en casa y la mamá se hacía cargo de toda la educación de los hijos. Hoy en día no, hoy en día como trabaja papá y mamá, en la mayoría de los casos los hijos están abandonados, en la mayoría de los casos en nuestro ámbito, en nuestra sociedad, así es. Así es que realmente esta es una instrucción para ambos, ¿no? Lo que también es cierto es que en aquella época, en el mundo en el que vivía el Señor Jesús, en el mundo judío y en el mundo romano en el que vivía Jesús, los padres masculinos eran los que se hacían cargo de la casa. Los padres masculinos, además, el padre hablando en masculino, el padre era considerado que tenía un poder absoluto sobre los hijos, un poder absoluto sobre los hijos, al grado de enviarlos a matar si él lo decía. Los padres romanos tenían el poder de matar a sus hijos si el hijo hacía algo que a él no le gustaba, el padre lo podía mandar a matar. Y en la ley judía vemos que también si un hijo renegaba del padre, maldecía al padre, también era llevado a la muerte. Los padres tenían un poder tremendo sobre los hijos. Inclusive hay un escrito que leí por ahí, una carta del mundo romano, un romano hablándole a otro, escribió una carta que se preservó de alguna manera, y en esa carta le decía uno al otro, no, que si mi esposa está embarazada y si nace niña, la voy a matar, no la quiero, no la voy a querer si es niña, fácil. En el mundo romano los padres tenían el poder sobre la vida de sus hijos. Qué tremendo, ¿no? Además, no importa si el hijo ya era casado, los padres seguían teniendo poder, autoridad sobre ellos. Era muy fuerte eso en aquella época. Entonces, los padres llegaron a ser autócratas, tiranos en la educación, o sea que abusaron de ese poder que les confería su sociedad. Hablando de poder, hermanos, yo veo que aquí la palabra de Dios le confiere a los padres un poder tremendo sobre los hijos. No es cierto que tengamos poder sobre su vida, pero para asesinarlos si queremos, no hablo de eso. Pero aquí en estos versículos nos hablan de un poder conferido por Dios a los padres, un poder ya sea para dañar o un poder para criar. Los padres tenemos ese poder. Podemos dañar a nuestros hijos de por vida o podemos criarlos y hacerlos buenas personas de por vida. En nuestras manos está un poder dado por Dios para hacerlo. ¿De qué depende que usemos bien ese poder o no? El poder, hermanos, que es un poder tremendo, es equilibrado con el carácter. Lo único que puede equilibrar ese poder es tener carácter, formar carácter en nosotros. ¿Y qué es lo que forma en nosotros un carácter correcto? En la medida que avanzamos en la palabra, que obedecemos la palabra, se está formando en nosotros un carácter bueno. El carácter que necesitamos, ¿para qué? Para utilizar bien ese poder que Dios nos ha conferido. ¿Verdad que es necesario el poder? Claro, porque cuando tú vas a una empresa, por ejemplo, si vas a contratar a alguien como gerente, ¿qué haces? Le das poder, porque tiene una responsabilidad.
Para que cumpla con su responsabilidad le das poder, autoridad. La gente se le tiene que cuadrar, la gente lo tiene que obedecer. Si no le das poder a ese gerente, no le das las herramientas para que haga su responsabilidad. De la misma manera, Dios ha delegado poder sobre los padres para que puedan cumplir con su responsabilidad. Pero si los padres no tienen carácter, entonces ese poder lo van a utilizar mal, para dañar. Ese poder va a ser usado para dañar y no para construir. Aquí está la importancia de esta información, de esta instrucción que nos da Pablo a los padres. No provoquéis a ira, sino criadlos. Hay que equilibrar ese poder con carácter para hacer lo que debemos hacer y no terminemos haciendo lo que no quisiéramos, destruir a nuestros hijos. ¿Cómo es que el poder puede ser mal usado si no se ocupa, si no se realiza, si no se ejerce con carácter? Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de poder usado indebidamente hacia los hijos, ¿no? Estamos en el tema de hacia los hijos. ¿Cómo ese poder, si no es equilibrado ¿con qué? Con carácter, ¿qué puede suceder? Que ese poder se puede utilizar para cumplir caprichos y no para cumplir responsabilidades. Y entonces eso vuelve a los padres unos tiranos. Ese poder se puede utilizar para lastimar en lugar para edificar y criar. Ese poder se puede utilizar para desahogarse de los fracasos o desilusiones de la vida, desahogando tus fracasos en tus hijos, en lugar de utilizar ese poder para disciplinar. Ese poder se puede utilizar para lavarse las manos en lugar de resolver y ayudar. Por ejemplo, cuando los papás le dicen a sus hijos, pues dile a tu mamá. No, tienes el poder, úsalo para tomar responsabilidad, no eches la bolita. Ese poder a veces lo utilizamos para irnos por la fácil, ¿no? En lugar de resolver y ayudar. Tu hijo tiene una duda, pues que se le resuelva el pastor o el maestro. No, resuelve. Tienes ese poder para servir a tus hijos, para resolver, no para lavarte las manos. Ese poder sin el equilibrio que da el carácter puede llevarnos a ser demasiado duros, tal vez como lo fueran con nosotros, y destruir a nuestros hijos, en vez de entender y abrazar. Nos llevaría a disciplinar irracionalmente o excesivamente cuando la situación no lo amerita, sin conocer a conciencia los hechos de la desobediencia de los hijos. Ese poder mal usado nos puede llevar a no escuchar una explicación por querer tener la razón siempre y por no querer perder autoridad. Ese poder mal usado te va a llevar a castigar con ira en lugar de a disciplinar con amor. Te va a llevar a destruir en lugar de construir. Ese poder mal usado te puede llevar a exigir de más en lugar de ser razonable y dar más. Pedir más en lugar de dar más. Ese poder mal usado te va a llevar a forzar en tus hijos una conducta, fíjense, forzar en ellos una conducta en lugar de forjar carácter en ellos. Ese poder mal usado nos puede llevar a tener hijos consentidos, a tener comparaciones con nuestros hijos, o a decir promesas y no cumplirlas, al maltrato, etcétera. Es cuando ejercemos poder sin carácter. ¿Qué nos enseña este principio entonces? Que antes de que tú puedas criar a tus hijos, primero tienes que trabajar en ti. Muchas personas en nuestra sociedad
llegan a ser padres sin estar preparados para hacerlo. No han trabajado en ellos mismos, no saben contenerse, no saben equilibrarse, no se han educado, no saben tranquilizarse para entonces criar. Y por eso cometen muchos errores en la crianza. Primero tenemos que trabajar en nosotros. Este es un principio. ¿Quieres criar? Primero enfócate en mí, en ti. Trabaja en ti, contente, equilíbrate, edúcate, tranquilízate y entonces podrás criar a otros. ¿Ok? Ahora, ¿qué daño puede causar, según el apóstol Pablo, el que nosotros eduquemos o tratemos de criar con ese poder que Dios nos ha dado, sin equilibrarlo con carácter? ¿Qué daño podemos causar en los hijos? Según el apóstol Pablo, ¿qué dice? Los podemos provocar a ira. Los podemos, ¿qué dice Colosenses? Exasperar. Ese es el daño que les podemos causar. Provocarlos a ira y exasperarlos. Vamos a trabajar en eso. ¿Qué significa provocar a ira? Viene de la palabra griega parorgizo, que es una palabra compuesta. Orgizo significa enojarse. Pero aquí está hablando de ser llevado al enojo, ser incitado al enojo. Nosotros podríamos pensar, bueno, es que mi hijo es un enojón, se enoja fácil, y eso pues es una mala, eso habla de un mal carácter en ellos. Bueno, sí, pero podríamos decir, enojarse fácilmente y por cualquier cosa muestra que es falta de carácter. Sí, pero estás hablando de tu hijo, de alguien en quien apenas se está forjando ese carácter. De hecho, tú estás forjando ese carácter en él. Así que no lo puedes tildar de enojón, más bien tienes que construir su carácter. El problema es cuando tú lo incitas a la ira, a través de lo que ya dijimos, ¿no? A través de ejercer poder sin carácter. ¿Qué haces? Lo estás provocando a ira. Lo estás exasperando. La palabra exasperar griega es la palabra eretizo, que significa provocar, estimular algo negativo en él, hacer que salga algo negativo en él. En otras palabras, ¿cuál es el daño que les podemos causar a nuestros hijos? Que vivan, que crezcan enojados. ¿Enojados con quién? Contigo, y enojados con la vida. Y puede ser que hasta que enojados con Dios. Encuentran pretexto para enojarse con todas las personas. ¿Por qué? Porque tú has causado eso, por ejercer tu poder sin carácter. El peligro es que enojes a tus hijos, los hagas que estén siempre enojados contigo y con la vida. Y entonces, ¿qué sucede cuando están enojados contigo? No van a aceptar nada que venga de ti. Ni una instrucción, ni una felicitación. Están enojados. No van a aceptar nada que provenga de ti. ¿Cuántos hijos hay enojados con sus papás? En nuestra sociedad, muchísimos. El primer daño que podemos causarles es que vivan enojados con nosotros y con la sociedad en la que viven. Y culpando entonces a la sociedad por las cosas malas que les están pasando a ellos. En vez de tomar responsabilidad, viven simplemente enojados y culpando a todo mundo. La otra, el otro daño del que nos habla el apóstol Pablo está en Colosenses. Dice, para que no se desalienten. Si tú los exasperas, si tú los haces enojar, que vivan enojados, entonces ¿qué les va a pasar? Se van a desalentar. La palabra atumeo, que significa descorazonarse, ser de poco ánimo. En otras palabras, que nuestros hijos dejen de luchar. Para todos nosotros es sabido que la vida es dura, que esta vida no es fácil,
que esta vida hay que enfrentarla con esfuerzo, con coraje, con valentía. Esta vida lleva retos diarios que hay que enfrentar, temores que hay que enfrentar, metas que hay que lograr, y solamente se logran con esfuerzo, coraje y valentía. ¿Saben qué pasa con los hijos que son llevados al enojo y a exasperarlos? Que llegan a desalentarse, o sea, dejan de luchar. ¿Y qué sucede con ellos? Que terminan cayendo en las garras de los males de nuestra sociedad, como lo son los vicios, las malas amistades, la delincuencia organizada, buscar dinero fácil, practicar el abuso para obtener beneficios personales, la depresión, el suicidio, porque los hijos, ¿qué sucede? Dejan de luchar, se desaniman. Esos son los daños que Pablo menciona, fíjense, hace más de 2000 años los mencionó. En la sociedad de aquella época existía esto y sigue existiendo. ¿Por qué? Porque el problema está en eso, en los padres que por tener familias disfuncionales. ¿Y por qué vienen las familias disfuncionales? Porque los padres tienen un poder no equilibrado, un poder desequilibrado, porque no tienen carácter. La enseñanza para nosotros, ¿cuál es, hermanos? Forma carácter. No necesitas tanto tomar clases para ser padre. Ay, ¿qué necesito para ser padre? Hay que tomar una escuela de ¿cuántos años? O sea, una escuela de ¿cuántos años necesitas? Nosotros tenemos un curso para padres, pero ¿saben en cuánto tiempo lo damos? Ese curso lo podemos dar en 1 hora. Es para explicar algunas técnicas, algunos principios básicos. ¿Cuál es el contenido del curso para padres que damos? Que los padres crían a sus hijos, o sea, forman el carácter de sus hijos a través de 4 cosas: ejemplo, relación, instrucción, disciplina. Si los padres aprenden a hacer eso, pero ¿qué es lo que equilibra esas 4 cosas para que las hagas bien? El carácter. No te puedes zafar. Necesitas formar carácter cristiano. Si tú tienes carácter cristiano, vas a poder criar a tus hijos sin problema. Los problemas normales que es criar a un hijo, pero lo vas a poder hacer bien porque tienes carácter. Ese es el fundamento, hermanos, de esto. Dios te ha conferido un poder, pero ese poder, si no lo usas bien, lo vas a usar para dañar. Vas a dañar a tus hijos. Si lo usas bien, a través de un buen carácter, forjado por la palabra, ¿qué vas a lograr? Vas a lograr el propósito de Dios, que es la crianza. La diferencia entre criar y dañar está en utilizar correctamente el poder que Dios te ha dado. Y lo que equilibra ese poder es el carácter. Necesitas formar carácter cristiano. Ese es el secreto para ser un buen padre, una buena madre, forjar carácter cristiano en tu vida. Ahora sí, si logras forjar ese carácter cristiano, vas a poder temperar el poder que Dios te dio. ¿Para qué? Porque Dios te dio como padre un poder. ¿Para qué? Para criar a tus hijos. Tienes que usar el poder que Dios te dio para crianza. ¿Qué significa criar? Vamos a ver. Dice aquí la escritura, si no, o sea, no los provoques a ira porque los estás dañando, no los exasperes, pero sí, ¿qué? Críalos, criadlos. Y la palabra criar significa, adivinen, es la palabra ektrepo, que significa alimentar, sustentar. ¿Y quién va a alimentar y sustentar? ¿Quién va a criar? Criar significa alimentar, sustentar. ¿Quién lo va a hacer? ¿Por qué? Porque ¿qué significa la palabra padre? Uno que sustenta, provee. Eso quiere decir, el padre por definición
es diseñado por Dios, fue diseñado por Dios para criar. Porque el sustentador, que es el papá, ¿qué es lo que va a hacer? Criar, ¿qué significa? Sustentar. ¿Quién va a hacer mejor ese trabajo de sustento a los hijos? Sino el padre. Por definición, el padre es un sustentador. La palabra criar significa sustentar, alimentar. ¿Para qué? Cuando un padre sustenta, alimenta a sus hijos, le está dando los cuidados que necesita para crecer. ¿Qué es lo que necesita un hijo para crecer? Ser sustentado y alimentado. Por supuesto que no estamos hablando solamente del sustento material. Claro que el papá es sustentador de lo material, de alimento y de techo, de vestido, claro, pero es más que eso. Es un sustentador del alma de los hijos. Cuando falta el padre porque murió, porque falleció, o porque no está, porque es ausente, porque la mamá también está ausente. Cuando los padres no están, ¿qué sucede? El hijo no es sustentado debidamente, no va a crecer como debería. Y en términos, hermanos, del alma, porque los padres sustentan principalmente el alma de sus hijos. Y cuando hablamos del alma, ¿a qué nos referimos? A su intelecto y a sus emociones. Un padre es un sustentador del intelecto y las emociones de su hijo. Aprendamos eso. Ahora, ¿cómo debe realizar esa crianza el padre? Dice ahí, sino criadlos en, que significa dentro de qué. Dice disciplina y amonestación de quién, del Señor. Eso quiere decir que la crianza se tiene que hacer en el Señor. Por eso el padre debe formar carácter ¿qué? Cristiano, para criar a sus hijos en el Señor. Queda claro, ¿no? La crianza no solamente es educarlos para la vida. La crianza de los padres cristianos no es solamente educarlos para que sean exitosos en la vida y ganen un buen dinero y tengan una buena profesión. No es eso suficiente. Además de eso, los padres también deben educar para que sus hijos amen y sirvan a Dios. Sean gente dedicada al Señor. Entonces hay que trabajar no solamente en su cuerpo, sino trabajar en su alma, en su intelecto, en sus emociones, para que sean personas que sirvan al Señor. Deben ser criados en el Señor. ¿Está clara la instrucción? En el Señor debe ser. Esa es la responsabilidad de los padres cristianos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las dos herramientas de la crianza? La disciplina y la amonestación. Debe ser en el Señor, pero tienes que utilizar esas dos herramientas que Dios te ha dado. Parte del poder que Dios te da es que sepas utilizar las herramientas que te da. Si no, es como alguien que tiene un oficio y no sabe utilizar las herramientas de su oficio, ¿no? Un carpintero que no sabe usar, ¿no? Un herrero que no sabe utilizar las cosas del herrero. Entonces, Dios te da el poder y te da las herramientas. El poder significa algo que Él te ofrece para que tú puedas realizar ese trabajo. Pero las herramientas son importantes, sin ellas no podrías hacerlo. Y aquí tenemos cuáles son las dos herramientas de la crianza que tenemos los padres, que es la disciplina y la amonestación. Vamos a ver cuáles son. Disciplina. Ni siquiera se imaginan cuál es esta palabra griega que se utiliza aquí en disciplina. Es la palabra paideía, de donde viene niño, paidón. ¿Y qué es la disciplina? La palabra paideía significa la formación dada a un niño. Por ejemplo, el paideuo en la Biblia se refiere a una persona que es encargada de la formación de la vida de un infante.
Es una palabra utilizada por Pablo en Gálatas, cuando él dice que cuando un niño es niño, ¿verdad?, todavía no puede heredar, sino que es llevado por sus, ¿cómo se les llama? Los que lo llevaban, educadores, tutores, a la escuela. Inclusive Pablo en Gálatas dice que la ley era como un tutor para llevarnos a Cristo, un paideuo, o sea, un tutor para llevarnos a Cristo. ¿Y el tutor quién era? Era el encargado de forjar el carácter de los hijos. Viene de paideía. Entonces, ¿qué dijimos que es paideía? La formación dada a un niño. Eso significa disciplina, formar al hijo. ¿Qué significa criarlo? Formar su carácter. ¿Cuál es la principal labor en la crianza de los padres? Forjar el carácter de tus hijos. También los alimentas, también les das ropa, también les das un techo, sí, pero la labor más importante de los padres es la crianza, que significa formar su carácter. Y luego dice en amonestación. ¿Qué significa la palabra amonestación? Llamar la atención. Puede ser, porque es la palabra, fíjense, noutesía. Nou, que viene de mente. Noutesía significa palabras que llegan a tu mente. Es poner en la mente de nuestros hijos. ¿Qué es la amonestación? Es poner palabras en su mente. ¿Se acuerdan de la predicación que les dio Rafa, una ocasión que él predicó? Y que habló acerca de la crianza de los hijos. Y él dijo que tienes que repetirles esas palabras. ¿Cuándo? Estando en tu casa y cuando estés por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Repetirlas, luego ponerlas en los postes de tu casa, y luego la idea es ponerlas en tu ropa, ¿verdad?, para que ellos siempre la tengan en mente. Pon en la mente de tus hijos los principios importantes de la crianza de su vida, que deben ser ordenados, que deben ser amorosos, que deben ser respetuosos, que deben ser, y sobre todo, a Dios, y luego también a sus semejantes, que cumplan los dos principales mandamientos: amar al Señor su Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. Que aprendan el amor a Dios y al prójimo. Tenemos que poner esos principios en su mente. Eso significa amonestar. Amonestar es poner en la mente de ellos lo que deben saber. Los hijos tienen tantas cosas en la mente, tantísimas cosas. El juego nuevo, lo que sus amigos les contaron en la escuela, lo que les gusta ver en la televisión. Tenemos una competencia tremenda los padres de tanta información que les llega a los hijos, pero ellos son esponjitas. Hermanos, encarguémonos de poner la información correcta en su mente y corazón. Es que las dos herramientas para la crianza, hermanos, ¿cuáles son? Disciplina y amonestación. Ambas cosas tienen que ver con instrucción, pero con características distintas. La palabra paideía se refiere a hacerlo a través de acciones, y la palabra noutesía se refiere a través de hacerlo con palabras, a través de las acciones que afecten tus emociones y te muevan y la voluntad, y a través de palabras que lleguen a tu mente y te formen un criterio. Las dos cosas son necesarias. Trabajas en la mente y trabajas en las emociones y en la voluntad. Por eso decíamos que los padres crían el alma de sus hijos, y el alma nos referimos a su intelecto, emociones y voluntad. En la crianza trabajas en las tres áreas. Pones en su mente lo que deben hacer, y luego refuerzas eso que pusiste en su mente, lo refuerzas con acciones. O sea, esto no se hace, esto sí se hace, aquí se llega a tales horas, esto, mantén tu cuarto limpio, debes ser ordenado, y decir las razones de por qué. Debes tener tu cuarto limpio porque quiero que seas una persona ordenada y limpia. La higiene es importante para que no hayan enfermedades en tu vida. Debe haber una razón. Entonces tú les dices palabras y luego las complementas con acciones.
acciones correctas, racionales, bien pensadas. Y luego, si el hijo no hace lo correcto, de acuerdo a los principios establecidos, entonces viene la disciplina correctiva. Los corriges para que no vuelvan a hacer eso o para que hagan lo que deben hacer. Los corriges tanto para que no hagan lo que están haciendo mal, como para que regresen a hacer lo bueno que no han estado haciendo. Por ejemplo, si el hijo no levanta su cuarto, es algo bueno que no está haciendo. ¿Qué tienes que hacer? Para que haga lo que debe. Y si está haciendo algo malo que no debería, para que no haga lo que no debe. Pero avisado por una disciplina preventiva que fue la instrucción que le diste, acompañada de acciones, de limitantes, de limitaciones y tareas dentro de la casa. Como podemos ver, estas son las dos herramientas para la crianza: poner en la mente de ellos y luego acompañar eso con acciones. Si haces eso correctamente y además acompañados de un carácter equilibrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ejercer bien ese poder que Dios te dio para criar a tus hijos como debe ser, en amonestación del Señor. Cuando tú no acompañas la instrucción con acciones, entonces se da un problema muy grave, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, aquí la familia es primero, eso dice el papá, la familia es primero, pero en la primera oportunidad, en vez de sacar a los hijos a pasear, se va con los amigos. Entonces la familia no fue primero, no acompañaste las palabras con acciones. Las palabras se acompañan con acciones y las acciones se cumplen, y cuando no se cumplen deben haber correctivos, y es la manera correcta de formar carácter, de criarlos. ¿Qué aprendimos el día de hoy, hermanos? Que los padres tenemos, y cuando ustedes jóvenes y jovencitos, jovencitas, cuando ustedes sean padres, tendrán ese poder conferido por Dios, porque Dios lo da a todos los que son padres. Es una autoridad delegada de parte de Dios. Ustedes llegarán a ser autoridad para esos niños. Así es que aprendan esto: los padres tenemos un poder conferido por Dios para la crianza. Sin embargo, si ese poder no lo equilibras con carácter, vas a hacer daño a tus hijos. Y el daño que les puedes causar es provocarlos a ira y exasperarlos, de tal manera que se desalienten, dejen de luchar y caigan en los males de nuestra sociedad. ¿Qué hay que hacer? Entonces, trabajar en forjar carácter. Para ser un buen padre necesitas forjar carácter. Y lo puedes hacer desde ya. Jovencitos que aún no son padres pueden comenzar a forjar carácter desde ahora, para que cuando sean padres ya tengan la carrera adelantada, porque ya van a poder educar mejor a sus hijos. Comiencen hoy a forjar carácter cristiano, esa es la clave. Y entonces van a poder cumplir con la primera responsabilidad que tenemos los padres, que es la crianza de nuestros hijos. ¿Y qué significa criar? Alimentarlos. ¿Qué alimentamos? Su alma. ¿Para qué? Para que amen y sirvan a Dios. La crianza debe ser en el Señor. ¿Y cuáles son las dos herramientas para la crianza? La disciplina y la amonestación, o sea, palabras y acciones que van de la mano para que podamos realizar una buena crianza hacia nuestros hijos. ¿Ok? Reforcemos eso en nuestra vida para que podamos cumplir nuestra responsabilidad para con nuestros niños. ¿Ok? Y jovencitos y adolescentes, porque la tarea de ser padre nunca se acaba.